Saludos amigos. En la vez anterior estuvimos tratando el tema acerca de la parábola de Lázaro. Este es el segundo video, por si no has visto el primero. En el primero explicamos acerca de esta narración. Por ejemplo, vimos que la nota de la Biblia de Jerusalén convenía en que era una parábola. Asimismo, los profesores de Salamanca en la Biblia comentada. También vimos que el contexto, desde el capítulo 12 de Lucas hasta el 16, están tratando acerca de parábolas. Eso fue más o menos lo que estuvimos analizando. Después, el último texto que vimos en el primer video, el último texto, vamos a bajarle un poquito esto, fue Lucas 16, 14 y 15. Se lo voy a volver a leer. Dice: ustedes son aquellos que se declaran a sí mismos justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es encumbrado, cosa repugnante es a la vista de Dios. Entonces, antes de empezar la narración de Lázaro y el hombre rico, Jesús mencionó esto que en parte le aplicaba a los fariseos, porque ellos le daban mucha importancia al dinero. Así que esta narración está aplicando a ellos. Yo te animo a que puedas abrir tu ejemplar de la Biblia, ya sea en formato electrónico o en una Biblia física, y busca en Lucas 16, del 19 al 31. Allí encontrarás ese relato, como aparece esta película ahí. Entonces, tienes que ver el primer video antes de seguir con esto. Cuando veas la narración, cuando leas completo la parte que te estamos mencionando, tienes que pensar en algunas cosas. Por ejemplo, nota lo que dice acerca del rico. ¿Por qué estaba atormentado en el Hades? ¿Qué había hecho él? Jesús no dijo nada que el rico llevaba una vida degradada, ¿verdad? Todo lo que Jesús dijo fue que el hombre era rico y vestía bien y banqueteaba suntuosamente. ¿Parece una conducta por sí misma castigo por medio de tormento eterno? Es verdad que la actitud del rico para con el mendigo Lázaro fue una falta seria. El rico carecía de compasión para con él, pero lo distinguía suficientemente de Lázaro esa falta. O sea, Lázaro era una persona justa. O sea, piensen en lo que Jesús dijo acerca de Lázaro. Hay algo que la relación nos lleva a concluir que si la situación hubiese sido la contraria, Lázaro habría sido un hombre compasivo. Leemos que Lázaro hubiera hecho un registro de buenas obras ante Dios, o que llevara a hallarse en una posición del seno de Abraham, es decir, una posición de favor divino. O sea, lo que queremos decir es que no se menciona ni que Lázaro ni el rico hayan sido buenos o malos. Solamente menciona que uno tenía una vida con recursos y el otro sencillamente no la tenía. Claro, eso es muy importante. Porque pensemos también. Simplemente se describió a Lázaro como un mendigo enfermizo nada más. Por eso es lógico llegar a la conclusión de que todos los mendigos enfermizos recibirán bendiciones divinas al morir, mientras que todos los ricos irán a un lugar de tormento consciente. ¿Será eso lo que Jesús quiso decir?
Si tomamos literalmente las palabras de Jesús, tendríamos que llegar a todavía otras conclusiones que harían que la ilustración fuera verdaderamente extraña. Entre estas están que los que disfrutan de la felicidad celestial pueden ver y hablar con los que sufren tormentos en el Hades. O sea que desde un lado del Hades, y según algunas doctrinas desde el otro lado, se puede ver a los que padecen. Y por otro lado, otros que creen que el seno era el cielo, sencillamente hay una vista desde el cielo hasta el Hades, y más todavía se puede dialogar. Eso sí que es muy extraño. También que el agua que saliera a la punta del dedo de uno no es evaporada por el fuego del Hades, porque eso era lo que le pedía el mendigo, que le diera tan solo una gotita de agua. ¿Usted cree que con tremendo tormento una gota de agua le hubiera servido de algo? Y bueno, esas son algunas de las cosas que podríamos preguntar. Entonces, si toda esta narración tiene otro significado, ¿cuál es? ¿Qué significa? Bueno, el hombre rico representó a los fariseos que eran amantes del dinero. Escuchaban todas estas cosas y le hacían gestos de desprecio, según lo dice Lucas 16, versículo 14. El mendigo llamado Lázaro representó a los judíos comunes que eran despreciados por los fariseos, pero que se arrepintieron y llegaron a ser seguidores de Jesús. El fariseo se puso de pie y oraba para sí estas cosas: oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás hombres dados a extorsión, injustos y adúlteros. Eso es lo que un fariseo oraba en Lucas 18:11. La muerte de ellos también fue simbólica. Representó un cambio de circunstancia. Así, los que antes eran despreciados pasaron a una posición de favor divino, y los que antes eran aparentemente favorecidos fueron rechazados por Dios. Esto es lo que quiere significar. Mientras eran atormentados por los mensajes de juicio pronunciados por aquellos a quienes habían despreciado, así como les pasó con el testimonio que efectuaron los apóstoles, pues estos estuvieron atormentados cuando oyeron esto. Por ejemplo, en Hechos 5:33 dice que cuando oyeron esto se sintieron cortados profundamente y querían eliminarlos, porque a los discípulos se les había prohibido predicar, pero ellos sin embargo lo siguieron aceptando. Entonces, a eso es lo que se quiere referir esta narración. Pero si todavía creemos que esta narración es literal, tendríamos que considerar un par de cosas. Vamos a pausarlo un poco. Si pensamos que esta narración es literal, nos enfrentamos a varios problemas. Aquí, como lo tengo en este Word, dice problemas doctrinales al asumir que es una historia. Aquí por lo menos vamos a analizar 5 problemas doctrinales. Nos encontramos con varios escollos al asumir como histórico el relato de Lázaro. Por ende, se tuvo que seguir proponiendo más explicaciones a los inconvenientes que ofrece una interpretación textual. Vamos a ver algunos de los inconvenientes que desembocan. 1. El problema del tormento en el Hades, el cual deriva en varias conjeturas extrabíblicas, ya que en la escritura no nos indica torturas en el Hades. 2. Nos dice la Biblia que el Hades esté separado. Esto es muy importante y hay que recalcarlo mucho. Una parte para los buenos y otra parte para los malos. No dice la Biblia que el Hades esté separado. 3. No dice la Biblia que los justos se vayan al cielo
antes de la muerte de Cristo. Y tenemos Apocalipsis 5, 9 y 10. No hay ningún indicio de inmortalidad del alma en la Biblia. No hay ningún indicio de inmortalidad del alma. Y 5. El Hades o Seol es un lugar de destrucción. Esto es la muerte misma. Eso es lo que vamos a estar viendo. Bien. Pasemos entonces al punto número 1. Entonces, deberíamos preguntarnos unas cosas. Este hombre, el hombre rico, fue dejado en el Hades y él estaba padeciendo tormento, pero no se dice de que Lázaro haya ido al Hades. Entonces ahí tenemos el problema doctrinal para algunos que dicen que de todas formas estaban los dos en el Hades, tanto el rico como Lázaro, porque esa es la creencia que tienen algunas corrientes evangélicas. Dice que la resurrección va a ser en el tiempo del fin, cuando la venida de Jesucristo se haga aquí en la tierra. Entonces todos los que están en el Hades serán resucitados. Pero bueno, esa es otra historia, ¿cierto? Es interesante que aquí en el relato solamente se habla de que es en el Hades donde este sufre el tormento. Sufre el tormento en el Hades. Entonces, ¿será que es literal toda esta narración? ¿Que definitivamente se padece tormento en el Hades? Porque si analizamos esa expresión, vamos a encontrar con que siervos fieles de Dios quisieron ir al Hades. Por ejemplo, si usted busca Job ahí en su Reina Valera o en otra traducción que usted prefiera, Job 14:13 dice algo interesante, y lo vamos a comparar también con la versión Septuaginta. Dice: oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? Decía Job cuando él estaba angustiado. Que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira. Que pusieses plazo y de mí te acordaras. Entonces Job quería irse al Seol. Bueno, veamos acá en esta versión, aquí la tengo lista. Aquí estoy en Job 14:13 en la versión Septuaginta griega, ¿cierto? El Nuevo Testamento en griego existía desde el siglo II antes de Cristo. Entonces, si ustedes ven acá, aquí se utiliza en AD, que traducido al español sería en el Hades. En el Hades, que me escondieras en el Hades. ¿Qué nos muestra este detalle? ¿Acaso quería Job padecer en un lugar de tormento? Y lo que es más significativo es al comparar más textos. Pensemos en Apocalipsis 20:14.
lo vamos a buscar aquí en un sitio en línea, muy bueno el sitio, Apocalipsis 20:14. Y aquí vamos a ver acerca de que está hablando de la resurrección. Pero es muy interesante porque ahí se utiliza la expresión que estamos examinando. Ahí dice, esta es la página Bible Gateways, muy buena. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, ahí demuestra que el Hades mencionado en la parábola no podía ser un lugar de fuego ardiente, pues allí dice que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Tanto la muerte del hombre rico como su estancia en el Hades tienen un sentido figurado. Y así el sentido figurado es como se habla muchas veces de la muerte en las escrituras. Hay muchas partes que hablan acerca de, por ejemplo, en la carta de el apóstol Pablo dice que estaban muertos en sus ofensas y pecados. En Lucas 2:13 se habla también de una muerte. Busquémosla aquí en la página, ya que la tenemos a la mano. En las escrituras a veces se mencionan cosas que son representativas. A veces la muerte en otra carta, en Romanos, se dice que gobierna como rey. Y Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonados todos los pecados. Entonces, el punto acá es que estando muertos en pecados, dice. O sea, aquí nos está hablando de una muerte literal. No sé cómo mostrarle un texto. Hay muchos ejemplos cuando se habla de la muerte como algo simbólico, y más todavía en esta parábola. Por consiguiente, el hombre rico experimentó tormentos mientras se hallaba en una condición de muerte figurativa, porque de hecho estaba vivo en carne y hueso. Así es como se le muestra en la narración. El fuego se utiliza en la palabra de Dios como símbolo de mensaje de juicio ardientes, por lo que la obra de sus profetas, al proclamar dichos de juicio, atormentó a los opositores de Dios por medio de sus siervos. ¿De qué estoy hablando? Que los siervos de Dios atormentaron con sus juicios. Bueno, estoy hablando nada menos que del libro de Apocalipsis. Aquí me voy al libro de Apocalipsis. Hay que estar revisando muchos pasajes para poder comprender el significado de algunas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos Apocalipsis. Dice, aquí está hablando de dos testigos que eran siervos de Dios en una visión que no se puede tomar literal. El libro de Apocalipsis tiene demasiada simbología, tiene muchas alegorías que
Son cosas que representan. Todos los simbolismos que aparecen en este libro están, por decirlo así, repetidos, o la gran mayoría se encuentra en las escrituras hebreas. Así que uno puede deducir el significado que tiene esto. Bueno, el versículo 7, como está marcado acá, dice: y cuando terminaren el testimonio suyo. A ver, vamos a buscar mejor la Reina Valera. Aquí. Ahí está. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero aquí queremos ver la parte clave en el versículo 11, porque dice que estos testigos son muertos. ¿Y por qué los mataron? El versículo 10, perdón. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán cuando estén muertos, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces, a veces con los mensajes de juicio ardientes de Dios, como mencionaba antes, se puede atormentar. Y estos fariseos eran atormentados por los discípulos de Jesucristo. La expresión que se utiliza en Apocalipsis 11:10, donde dice atormentaron, es evasanizan. Veámoslo acá un poquito en el Word. Vamos a ver un poquito. Acá está. Esta expresión que está acá es evasanizan. Evasanizan, perdón. Que proviene de vasanizó, que significa atormentar, torturar. Es interesante que Sibgen vasanizo significa experimentar angustia, ser torturado, ¿cierto? Estamos viendo que es la misma raíz de las palabras que estábamos viendo, que se utilizan tanto en la parábola de Lázaro como en el libro de Apocalipsis. Es justamente lo que le pasaba a los que estaban siendo atormentados. En Lucas 16:23 dice que el hombre rico estaba en tormentos. Aquí se usa el mismo verbo, vasanois. Así la explicación cobra mayor significado. Esto lo saqué de la fuente de información, como dice aquí Swanson, 1997, Diccionario de Idiomas Bíblicos. Así que es interesante ver este enfoque, y tomando en cuenta de que, porque quizá algunos dicen, este señor está acomodando su interpretación, pero es que, como te decía recién, hay varios problemas al asumir literalmente esta narración. El segundo problema es, nos dice la Biblia que el Hades esté separado, una parte para los buenos y otra para los malos. Esto ya es demoledor. Es demoledor, porque muchos se aferran a esto, de que el Hades está separado. En la escritura no se menciona que el Hades esté separado, que haya un lugar aparte para recibir almas inmortales de los malos y otra de los buenos. Solamente dice que buenos y malos van hacia el Seol, lo que indica que están en condición inerte. Y aquí yo pongo el Word porque hay varios textos que hay que ver. Y bueno, yo te animo a que si tú tienes tu Biblia, estés comparando los textos a medida que los vayamos citando. Aquí se está citando Génesis 37-35. El contexto es de Jacob, cuando él pensaba que su hijo José había sido
asesinado por una fiera, porque eso fue lo que le dijeron sus hermanos. Entonces Jacob se sintió tan triste, se sintió muy triste, y dijo lo que dice en Génesis 37, Génesis 37:35, según la Reina Valera de 1960. Dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso consuelo. Dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Entonces Jacob llora por la supuesta muerte, como te decía. Él quiere ir al Seol, pero nunca menciona que lo hubiese de ver allí. Nunca dice: voy a poder ver a mi hijo, moriré, iré al Seol y me encontraré con él, y allí por fin estaré feliz. Jacob no pensaba eso. Si él hubiera pensado en eso, quizá hubiera estado contento, porque a él se le aproximaban sus días ya, él está envejecido. Pero él no pensaba eso. Él pensaba de que el Seol era algo donde no hay absolutamente nada de vida. Por ejemplo, en 1 Samuel 2:6 se menciona la oración de una sierva de Dios, la madre del profeta Samuel, Ana. Dice ahí: Jehová mata, él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Se fijó? Aquí se está hablando de vivir y morir. Él hace vivir y él puede también dar muerte. Entonces la oración de Ana, donde indica que cualquiera malo o bueno puede vivir, como dice ahí, o revivir. Este texto es muy interesante, es Salmo 9:17. Dice: los malos, ojo, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Salmos 9:17. ¿Por qué dice la Biblia que los malos serán trasladados al Seol? ¿Acaso no estamos viendo de que Jacob quiere ir al Seol y otros siervos de Dios? Bueno, lo que quiere decir el Salmo 9:17, y como dicen otras partes de la Escritura, se refiere se refiere a una muerte prematura de los malos. A eso se refiere. Hay otros textos que dice que los malos no llegarán a vivir ni la mitad de sus días. Te estoy debiendo ese pasaje bíblico. Y asimismo lo consideran también otros diccionarios, como lo vamos a ver. Piensan exactamente lo mismo. Es como cuando un malo merece una sentencia de muerte, y Jehová puede hacer que esta persona mala vaya al Seol, o sea, que se muere, que deje de existir. Bueno, veamos un poquito. Hay ciertos eruditos que ellos tratan de enseñar que siempre hay conciencia en este lugar. Te quiero mencionar lo que dice la Enciclopedia Ilustrada de Realidades de la Biblia, Editorial Caribe. Según en la entrada infierno, entre paréntesis aquí dice esconder, según esta enciclopedia, significado de esta expresión: lugar de aflicción para los que mueren. Hades, dice aquí, es el nombre que aplica en el Nuevo Testamento a Seol, que se consideraba como el lugar donde residían las almas de todos los muertos. Según ellos dice que
El Hades es el lugar donde se recibían las almas de los muertos, así como en la mitología griega. Sigue diciendo, la Reina Valera también usa infierno para traducir Gehenna, el valle en las afueras de Jerusalén, que Jesús usó como símbolo del sufrimiento de las almas perdidas. Para los creyentes dijo que el Hades sería un paraíso, pero los malos serían Gehenna. Así lo entiende este señor, y coloca justamente Lucas 16, 22 y 23, la parábola, para poder confirmar sus tesis. Y es un texto que se utiliza mucho para poder explicar el tormento. Pero al pensar en esta explicación nos surgen montones de dudas, y más todavía con la serie de textos que vamos a ver, porque aquí el Señor dice que el infierno es Hades. Acabamos de ver que Jacob quería descender allí, Job también quería ir allí al Seol para poder descansar, Jacob para no padecer más sufrimientos. También dice que los malos van allí, o sea, todos van al Seol, porque es la muerte. Eso es lo que la escritura quiere decir. Y los malos tendrán una muerte prematura, cuando Dios lo considera oportuno. Así como cuando el pueblo judío se rebeló, tuvo una muerte prematura. Eso es lo que significa. Es lamentable que el diccionario ilustrado de Wilton Nelson, utiliza la literatura de los judíos apóstatas para respaldar su doctrina. ¿Por qué digo judíos apóstatas? Porque los escritos de los judíos del tiempo del siglo II antes de Cristo se empiezan a desviar. Bueno, y ahí salen los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos, como se les conoce. Bueno, los que no son católicos sabrán de que hay 7 libros que no están en el canon, y la iglesia lo conoce como libros deuterocanónicos. Pero hay otros libros más, como lo es el libro de Enoc. Enoc nunca escribió nada, pero alguien utilizó su nombre y se puso a escribir cosas, un judío. Bueno, dice así este diccionario: en la literatura judaica posterior al Antiguo Testamento vemos el desarrollo de la idea de que el Seol está dividido en 2 partes, una para justos y otra para los injustos, dentro del mismo estado preliminar al destino final. Y cita Enoc, el libro de Enoc 22, 1 al 14. Es posible, dice el señor Wilton Nelson, que Daniel 12:2 refleje este mismo concepto, puesto que los muertos que duermen en el polvo de la tierra posteriormente serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, ¿cómo apoyar las tesis? Utilizando libros que no corresponden al canon. Saque usted sus conclusiones. Volvamos de nuevo a nuestro Word. Esta parte de la película la tenemos como algo para ver, ¿no? Vamos al punto 3. Aquí es donde yo la estoy leyendo, este estudio. El punto 3 dice: no dice la Biblia que los justos se vayan al cielo antes de la muerte de Cristo. Esto es muy importante,
y también vamos a ver unos comentarios. Porque ciertas corrientes teológicas evangélicas dicen que el seno de Abraham, que se menciona en la parábola de Lázaro, es la representación del cielo. Esto lo hemos repetido varias veces. Note lo que dice la obra de Wiersbe, Bosquejos expositivos de la Biblia del Antiguo y el Nuevo Testamento. En su artículo, la justificación es por fe, no por obras. Dice: todos los judíos reverenciaban al padre Abraham, y por Génesis 15:6 sabemos que Abraham fue justificado ante Dios. La aceptación de Abraham por Dios era tan cierta que se referían al cielo como el seno de Abraham. Yo me pregunto, ¿dónde puede encontrar los señores teólogos de bosquejos expositivos de la Biblia base para esta afirmación? No hay ninguna base, por supuesto, solamente ellos lo están afirmando, y con este tipo de afirmaciones hay que tener muchísimo cuidado. Veamos lo que dice otra obra erudita famosísima, que es los señores Jamieson, Fawcett y Brown. Erudición bautista, una obra muy interesante, muy buena. Bueno, ahí dice: también hay muchos otros que piensan lo mismo. Por ejemplo, según su comentario de Lucas 16:22, dice: murió el mendigo. Su sepultura fue de tan poca importancia que no se menciona. Mientras que murió también el rico, fue sepultado, siendo llevado su cadáver en pompa a un descanso terrenal, al seno de Abraham, como visto recostado junto a él en la fiesta celestial. Plop, plop. Entonces también tenemos más afirmaciones. Ante esta interpretación cabe preguntarnos: ¿acaso es posible la recompensa celestial antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, hay varios textos que podríamos ver, y la respuesta es claro que no. Solamente mediante la sangre de Jesucristo existe el sacerdocio santo y la esperanza celestial. Pero busquemos eso. Eso lo vamos a buscar acá. Y vamos a ver en Efesios. No soy tan rápido para buscar acá el asunto. Mire cómo tenemos la redención. ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia? La redención o la recompra es como si Dios nos comprara como si fuéramos sus siervos, como si fuéramos esclavos. Es por su sangre. Y en el libro de Apocalipsis, tengan esa idea clara, aquí explica algo muy, muy importante. Dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Aquí está hablando acerca del Cordero, Jesucristo. Él fue sacrificado, inmolado. Y dice: y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Aquí se está hablando acerca de los 24 ancianos mencionados en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. No vamos a entrar en más explicaciones para no alargarnos. Pero el punto es que gracias a la sangre de Jesucristo existen los que tienen la esperanza celestial. Los que tienen la esperanza celestial de toda tribu, de todo linaje, de toda lengua, de ser reyes, porque Jesucristo prometió tronos que se sentarían con Él. Se sentarían con Él en su mesa, como dice Juan capítulo 14, versículo 2 en adelante. Él dijo que se iban a sentar en su mesa y iban a beber de su copa. Entonces, es solo mediante el ofrecimiento del sacrificio de Jesucristo que se logran todas estas cosas. Veamos Hebreos también. Hebreos 9 es una carta muy interesante, que el capítulo 9 trata de todo este tema. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces la eterna redención, para que los cristianos que van al cielo puedan tener esa oportunidad, es solamente mediante su sangre. No puede ser de otra manera. No puede ser sin la sangre. Así que esto es muy importante. Y también debemos tener esto consciente. No hay ningún lugar en las escrituras hebreas que nos mencione una recompensa celestial. No hay ningún lugar. Esta la trajo solamente Jesucristo, y solo después que hizo el pacto abrió esta posibilidad. Pacto que tú puedes encontrar en Lucas 22, 28 al 30. Ahí tú puedes buscar con tiempo este pacto. Los justos van al Hades o Seol, donde esperan la resurrección, no al cielo. Los que han llamados a los que se les ha llamado al cielo irán allí después de la resurrección. Y el llamamiento celestial dijimos que es del tiempo de Jesús. La literatura judía apóstata ha influenciado en las doctrinas de las iglesias de la cristiandad, como citábamos arriba, en este aspecto de que el Hades está dividido. Y al no estar dividido, el asunto de la parábola de Lázaro cae en varios preguntas. ¿Cómo es que en el Hades hay tormento? Si otros siervos de Dios, muchos siervos de Dios, pidieron ir a ese lugar para obtener descanso.